24 horas después de decir sí, quiero, mi esposa ya estaba reescribiendo el guión de nuestro matrimonio. Y déjenme decirles que ni siquiera me entregaron una copia de la edición revisada. Acabábamos de regresar de nuestra luna de miel en Los Cabos, 5 días de lo que pensé que era pura felicidad. Pero mirando hacia atrás ahora, puedo ver que las señales ya estaban allí. Pasaba más tiempo en su teléfono que hablando conmigo, siempre escribiendo a sus amigas sobre actualizaciones importantes y decisiones cruciales que se avecinaban. No le di importancia. Emoción de recién casados, ¿verdad? Equivocado. En el momento en que entramos por la puerta principal, ya estaba de nuevo al teléfono. No con su familia preguntando cómo había ido el viaje. No con el trabajo para ver si necesitaba algo. No, estaba hablando con su grupo sobre algo que no dejaba de llamar la reunión. ¿Qué reunión? Pregunté, dejando nuestras maletas en la sala de estar. Se tapó el teléfono con la mano. No es nada de lo que debas preocuparte ahora mismo. Solo cosas de chicas. Cosas de chicas. Después de 2 años de noviazgo y 6 meses de compromiso, pensé que sabía lo que significaba cosas de chicas. Compras, chismes, tal vez planear la fiesta de cumpleaños de alguien. No tenía ni idea de que estaba a punto de recibir una clase magistral de guerra psicológica. Esa noche, mientras yo deshacía las maletas e intentaba volver a la vida normal, ella estaba en la cocina en lo que sonaba como una conferencia telefónica. Capté fragmentos, mañana es perfecto, y no tiene ni idea de lo que le espera, y mi favorito personal, confíen en mí, para cuando esto termine, entenderá cómo funciona realmente el matrimonio. Entré en la cocina durante ese último comentario. Rápidamente terminó la llamada. Hola, cariño, dijo, su voz de repente empalagosamente dulce. Oye, mañana por la tarde vienen las chicas. Necesitamos tener una pequeña charla sobre nuestro futuro juntos. ¿Nuestro futuro? Tomé una cerveza de la nevera. Pensé que acabábamos de pasar 5 días hablando de nuestro futuro. ¿No era para eso la luna de miel? Se rió, pero no fue la risa de la que me había enamorado. Era practicada, como si hubiera ensayado esta conversación. Oh, eso era solo lo romántico. Esto es sobre lo práctico, lo real. Tomé un sorbo de mi cerveza y estudié su rostro. Algo había cambiado, y no era sutil. La mujer que había sido juguetona y espontánea durante toda nuestra relación de repente hablaba como si se estuviera preparando para una fusión empresarial. ¿Qué tipo de cosas prácticas requieren que todo tu grupo de amigas esté aquí? Solo están aquí para apoyar. ¿Sabes lo importantes que son para mí? Se acercó, poniendo sus manos en mi pecho de la forma en que solía hacerlo cuando quería algo. Además, todas han estado casadas más tiempo que nosotros. Tienen experiencia. ¿Experiencia? La palabra quedó flotando en el aire como una campana de alarma. ¿Experiencia en qué, exactamente? En hacer que los matrimonios funcionen a largo plazo, en establecer las expectativas adecuadas, en... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Establecer límites saludables desde el principio. Terminé mi cerveza y dejé la botella vacía en la encimera. ¿Límites en nuestro matrimonio que requieren un comité para establecerlos? No seas dramático. Es solo una conversación. Pero la forma en que lo dijo, la forma en que no me miraba directamente a los ojos cuando lo decía, me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto no iba a ser una conversación. Iba a ser una intervención. Esa noche, acostado en la cama junto a mi esposa de exactamente 25 horas, miré al techo e intenté procesar lo que estaba sucediendo. Durante toda nuestra relación, nunca había mencionado la necesidad de la opinión de sus amigas en nuestras decisiones. Nunca había hablado de establecer límites o expectativas adecuadas. Había sido independiente, segura, directa. Si tenía un problema con algo, me lo decía. Si quería que algo cambiara, lo planteaba. Hablábamos. Llegábamos a un acuerdo. Lo resolvíamos juntos. Pero ahora, de repente, necesitaba un grupo de apoyo para tener una conversación con su propio marido. Me giré para mirarla. Estaba dormida, o fingía estarlo, pero incluso en la oscuridad,
Podía ver la pantalla de su teléfono iluminándose cada pocos minutos con mensajes entrantes. El grupo de conversación aparentemente estaba trabajando horas extras. A la mañana siguiente, se levantó temprano, limpiando la casa como si esperáramos al presidente. Reorganizó los muebles, compró flores frescas e incluso sacó las tazas de café buenas, las que nos habían regalado en la boda y nunca habíamos usado. Parece mucha preparación para una charla informal, mencioné, viéndola pasar la aspiradora por la sala de estar por segunda vez. Solo quiero que todo sea perfecto. Esto es importante. ¿Suficientemente importante como para pasar la aspiradora 2 veces? Se detuvo y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era la mirada que alguien te dirige justo antes de decirte algo que realmente no quieres oír. Mira, necesito que entiendas algo. El matrimonio es diferente al noviazgo. Ahora hay reglas, expectativas. Y si vamos a hacer que esto funcione, ambos necesitamos estar en la misma página sobre cuáles son. Reglas. No acuerdos, no entendimientos, no decisiones mutuas. Reglas. ¿Y estas reglas vienen de tus amigas? Vienen de la experiencia, de mujeres que han aprendido lo que funciona y lo que no. Me senté en nuestro sofá, el mismo sofá donde habíamos pasado innumerables noches viendo Netflix y planeando nuestro futuro. El mismo sofá donde había dicho sí cuando le propuse matrimonio. Ahora, sentía como si estuviera sentado en un tribunal, esperando que leyeran mi sentencia. ¿Y si no estoy de acuerdo con estas reglas? Por un instante, su máscara se cayó. El tono dulce y razonable desapareció, y vi un destello frío en sus ojos. Entonces tendremos un problema. 3 horas después, llegó su grupo. 4 mujeres, todas casadas, todas con cuadernos como si asistieran a una reunión de junta directiva. Abrazaron a mi esposa como si saludaran a una compañera soldado antes de la batalla, y me miraron como si yo fuera el territorio enemigo que estaban a punto de conquistar. Mientras se acomodaban en mi sala de estar, organizándose como un tribunal, me di cuenta de que estaba a punto de descubrir exactamente a qué se refería mi nueva esposa con cómo funciona realmente el matrimonio, y tenía la sensación de que no me iba a gustar la lección. En el momento en que todas se sentaron, supe que no iba a ser una charla amistosa. Estas mujeres tenían la energía de una adquisición corporativa, y yo era, aparentemente, la empresa que estaba siendo adquirida. Mi esposa tomó su lugar en el centro del grupo como si presidiera una reunión de junta directiva. Las otras se dispusieron estratégicamente por la habitación, una en cada extremo del sofá, una en el sillón y otra que de hecho sacó una silla plegable que había traído de casa. Una silla plegable. A mi casa. Para una conversación sobre mi matrimonio. Bueno, comenzó mi esposa, su voz adoptando un tono extraño y formal que nunca antes le había oído. Pensé que sería bueno que todos nos conociéramos adecuadamente ahora que estamos oficialmente casados. Todas asintieron como si esto tuviera perfecto sentido, como si emboscar a los recién casados fuera una tradición consagrada. La mujer del sillón, a quien reconocí como la más elocuente de reuniones anteriores, sacó lo que parecía un documento impreso, varias páginas grapadas. Hemos preparado algunas pautas, anunció, basadas en nuestra experiencia colectiva en matrimonios exitosos. ¿Pautas? ¿Con papeleo? Miré a mi esposa. ¿Hablas en serio? Completamente en serio, respondió. El matrimonio es una sociedad, y las sociedades necesitan estructura. La mujer del documento se aclaró la garganta. Regla número 1. Transparencia financiera y toma de decisiones conjunta para cualquier compra superior a $1,000 Parpadeé. ¿$1,000? Se trata de respeto, intervino otra. Mi marido aprendió eso cuando compró una caña de pescar sin preguntarme primero. ¿Una caña de pescar? Repetí. $1,500, dijo, como si todavía estuviera personalmente ofendida por ello. Mi esposa asentía con entusiasmo. Tiene todo el sentido. Deberíamos discutir las compras importantes. ¿$1,000 es una compra importante? Le pregunté a la mujer del documento. Continuó leyendo. Regla número 2. Todos los planes sociales que involucren a otras mujeres deben ser preaprobados y discutidos. Otras mujeres, dije lentamente. ¿Como compañeras de trabajo?
¿Amigas que he tenido durante años? Especialmente las amigas, dijo mi esposa. Esas relaciones necesitan límites ahora. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. Durante toda nuestra relación, nunca había expresado preocupación por mis amigas. Demonios, ella misma había salido con ellas en fiestas y reuniones. Regla número 3, continuó la lectora. Las responsabilidades del hogar se dividirán por igual, en el entendido de que el trabajo emocional recae principalmente en el marido para iniciarlo. ¿Qué significa eso siquiera? La mujer de la silla plegable se inclinó hacia adelante. Significa que no esperas a que te pidan que te des cuenta de lo que hay que hacer. Anticipas. Gestionas. Asumes la responsabilidad del clima emocional del hogar. Miré alrededor de la habitación a estas 4 mujeres que aparentemente habían decidido mi destino. A ver si lo entiendo. Quieren que gestione el dinero como un adolescente con una paga, que abandone amistades que de repente consideran amenazantes y que me convierta en un adivino para las tareas del hogar. Estás simplificando demasiado, dijo mi esposa, pero su voz tenía un tono cortante ahora. ¿En serio? Porque parece que han pasado nuestra luna de miel planeando cómo reestructurar completamente mi vida. La mujer del documento no había terminado. Regla número 4. Reuniones semanales de matrimonio para discutir cualquier problema o preocupación. ¿Con ustedes 4 presentes? Pregunté. Oh, no, rió mi esposa. Solo nosotros. Pero mantendré a las chicas al día de nuestro progreso. Progreso. Como si yo fuera un proyecto en desarrollo. Regla número 5. Límites en las redes sociales, incluyendo no dar me gusta ni comentar publicaciones de mujeres solteras o exnovias. Regla número 6. Los planes de fin de semana requieren un acuerdo mutuo, con prioridad para el tiempo en familia y en pareja. La lista seguía. Restricciones sobre a dónde podía ir solo, requisitos para reportarme durante el día, expectativas sobre la frecuencia con la que debía iniciar conversaciones sobre nuestra relación, pautas sobre cómo debía interactuar con su familia. Para cuando terminaron de leer, había contado 14 reglas distintas. 14 formas en que mi vida estaba a punto de convertirse en una existencia cuidadosamente monitoreada y preaprobada. Y bien, dijo mi esposa cuando la lectura terminó, ¿qué te parece? La habitación se quedó en silencio. 4 rostros expectantes me miraban, esperando mi conformidad. Me puse de pie. Creo que esta es la manipulación más elaborada que he presenciado. La temperatura en la habitación bajó unos 10 grados. ¿Perdón? Dijo mi esposa. ¿Me has oído? Esto no se trata de establecer límites saludables. Se trata de control. Control completo y total. La mujer de la silla plegable se cruzó de brazos. Estas son expectativas razonables para un matrimonio maduro. ¿Razonables? Me reí, pero no había humor en ello. Quieren regular mis amistades, monitorear mis gastos hasta los $1,000 y tener evaluaciones de desempeño semanales sobre mi comportamiento como marido. Eso no es un matrimonio. Es una sentencia de prisión con mejor decoración. Mi esposa también se puso de pie, con el rostro enrojecido. No son restricciones. Son pautas para el respeto. ¿Respeto? La miré directamente. ¿Cuándo exactamente planeabas respetarme lo suficiente como para discutir algo de esto antes de decidirlo? ¿Cuándo ibas a respetarme lo suficiente como para no emboscarme con un comité de jueces en mi propia sala de estar? No somos jueces, protestó una de ellas. Somos amigas ofreciendo apoyo. ¿Apoyo? Repetí. Claro. ¿Así es como lo llaman cuando se sientan en la casa de alguien con una lista impresa de exigencias? La máscara de mi esposa comenzaba a caerse. Estás siendo dramático. Todo matrimonio exitoso tiene límites. Y todo matrimonio exitoso negocia esos límites entre las 2 personas que realmente están en el matrimonio, no a través de un grupo de enfoque de opiniones externas. Caminé hacia el centro de la habitación, mirándolas a cada una por turno. Esto es lo que creo que realmente sucedió. Todas ustedes pasaron meses, tal vez años, planeando esta pequeña intervención. Esperaron hasta después de la boda,
cuando pensaron que estaría atrapado, y luego decidieron desvelar su plan maestro para convertirme en la versión de marido que se ajusta a su fantasía colectiva. El silencio era ensordecedor. El problema es que cometieron un error de cálculo crítico. Asumieron que yo estaría de acuerdo. Asumieron que, porque amo a mi esposa, aceptaría ser tratado como un niño que necesita ser gestionado por un comité. El rostro de mi esposa se enrojecía cada vez más. Estás tergiversando esto en algo que no es. ¿En serio? Porque desde donde estoy, esto se ve exactamente como lo que es: 4 mujeres que decidieron que mi autonomía, mis amistades, mis derechos básicos de toma de decisiones como adultos son menos importantes que su necesidad de controlar cada aspecto de cómo vivo mi vida. Me volví hacia mi esposa específicamente. ¿Y tú, has estado planeando esto durante toda nuestra relación, no es así? Actuando como una persona durante el noviazgo y el compromiso, y luego revelando la verdadera agenda una vez que pensaste que era demasiado tarde para que me fuera. Eso no es. Comenzó ella, pero no había terminado. Aquí tienes tu primera muestra de cómo manejo los límites. No negocio con comités. No acepto ultimátums disfrazados de pautas, y desde luego no dejo que nadie convierta mi matrimonio en una libertad condicional supervisada. Miré a la mujer que todavía sostenía el libro de reglas. Puedes quedarte con tu lista, pero quizás quieras añadirle una regla más. ¿Cuál? Preguntó ella. Regla 15. ¿Qué pasa cuando tu marido se niega a seguir el juego? La habitación estalló. Las 4 empezaron a hablar a la vez, las voces se alzaron, las acusaciones volaron, palabras como inmaduro, irrazonable y problemas de compromiso llenaron el aire. Pero ya no estaba escuchando. Estaba observando el rostro de mi esposa mientras su plan cuidadosamente orquestado se desmoronaba en tiempo real. Y lo que vi allí me dijo todo lo que necesitaba saber sobre con quién me había casado realmente. Después de que sus amigas se fueran en una nube de resoplidos ofendidos y portazos dramáticos, mi esposa cambió de táctica. Desapareció el tono dulce y razonable que había usado durante la presentación grupal. Lo que lo reemplazó fue algo que nunca había visto antes, y no era bonito. Acabas de humillarme delante de mis amigas más cercanas, dijo, su voz temblando de rabia. Me defendí de una emboscada, dije. Hay una diferencia. Comenzó a caminar por la sala de estar como un animal enjaulado. Esas mujeres tienen matrimonios exitosos. Estaban tratando de ayudarnos a evitar los errores que ellas cometieron al principio. ¿Controlando cada aspecto de mi existencia? Sí, eso suena como una receta para la felicidad conyugal. Se giró para enfrentarme. ¿Sabes cuál es tu problema? Eres egoísta. No puedes ver más allá de tus propios deseos para entender lo que realmente requiere una sociedad. Me recosté en el sofá, estudiándola. Esta no era la mujer con la que había salido durante 2 años. Ni siquiera era la mujer con la que me había casado hacía 3 días. Era otra persona por completo, y estaba empezando a darme cuenta de que se había estado escondiendo detrás de una máscara durante toda nuestra relación. Explícame cómo renunciar a mi autonomía básica me convierte en un mejor compañero. No se trata de renunciar a la autonomía. Se trata de mostrar respeto. Se trata de demostrar que nuestro matrimonio es lo primero. Respeto, dije lentamente. Como el respeto que me mostraste al planear esta emboscada sin mi conocimiento. Como el respeto que mostraste al discutir nuestra relación privada con tus amigas durante meses antes de molestarte en incluirme en la conversación. Su rostro se contrajo de frustración. No todo tiene que discutirse hasta la muerte. Algunas cosas son simplemente de sentido común. ¿Sentido común como requerir permiso para gastar $1,000 de mi propio dinero? Ya no es tu dinero. Es nuestro dinero. Eso es lo que significa el matrimonio. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Nuestro dinero, gestionado según reglas en cuya creación no tuve ninguna participación. Se sentó frente a mí, su expresión cambiando a lo que empezaba a reconocer como su cara de manipulación, rasgos más suaves, ojos preocupados, la voz que usaba cuando quería algo. Mira, sé que esto es un ajuste. El matrimonio es difícil para todos al principio, pero si pudieras intentar verlo desde mi perspectiva. ¿Tu perspectiva?
¿La que te permite reestructurar completamente mi vida sin mi consentimiento y luego llamarlo sociedad? No estoy reestructurando tu vida. Estoy tratando de construir nuestra vida juntos. ¿Eliminando todo en mi vida que tú y tus amigas encuentran inconveniente? Se inclinó hacia adelante, buscando mis manos. Las retiré. No me toques así. ¿Así como? Como si estuvieras tratando de calmar a un niño difícil. Soy tu marido, no un problema que necesites gestionar. Su máscara se deslizó de nuevo, solo por un segundo, y vi el destello de ira fría debajo. Bien. ¿Quieres hacer esto por las malas? Hagámoslo por las malas. Se levantó y fue a la cocina. Podía oírla abrir y cerrar cajones, moviendo cosas. Cuando regresó, sostenía un trozo de papel. ¿Qué es eso? La información de nuestra cuenta bancaria conjunta. La que abrimos la semana pasada antes de la boda. Se me cayó el alma a los pies. ¿Qué pasa con ella? He estado pensando. Quizás tengas razón. Quizás nos apresuramos en algunas de estas decisiones financieras. Quizás deberíamos mantener las cosas separadas por un tiempo hasta que descubramos cómo trabajar juntos como un equipo. La amenaza era clarísima. Aceptar sus reglas o perder el acceso a nuestras finanzas compartidas. Me estás amenazando con cortarme el acceso al dinero al que ambos contribuimos. Estoy sugiriendo que demos un paso atrás y reevaluemos nuestra sociedad financiera. Nuestra sociedad financiera que implica que tú tengas el control unilateral sobre las decisiones. Se encogió de hombros. Solo estoy siendo práctica. Si no puedes manejar la responsabilidad de las finanzas conjuntas, quizás no estés preparado para ellas. La miré fijamente, observando a esta persona que creía conocer revelarse capa por capa. Cada revelación era peor que la anterior. ¿Qué más? Pregunté. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué otras amenazas tienes preparadas? ¿De qué otras formas planeas forzar mi sumisión? Inclinó la cabeza, fingiendo considerar la pregunta. Bueno, está el asunto de nuestro calendario social. Tenemos cena con tus padres la próxima semana y esa carne asada en casa de tu amigo este fin de semana. Odiaría que se volvieran incómodas porque estamos teniendo problemas maritales. Me estás amenazando con avergonzarme delante de mi familia y amigos. Estoy señalando que nuestro estado de relación afecta nuestras obligaciones sociales. Si no estamos en la misma página sobre nuestro matrimonio, quizás no deberíamos presentarnos como una pareja feliz. La manipulación era tan descarada que era casi impresionante. Básicamente me estaba amenazando con humillarme públicamente a menos que me sometiera a sus reglas. Aquí tienes otra idea, continuó, animándose con su tema. Mis amigas se sintieron muy heridas por cómo las trataste hoy. Están empezando a preguntarse si cometí un error al casarme con alguien que pudiera ser tan irrespetuoso con las personas que me importan. ¿Y te preocupa su opinión por qué? Porque son mi sistema de apoyo. Porque sus maridos son tu potencial círculo social. Porque quemar puentes con ellas significa quemar puentes con la mitad de nuestra vida social. Una fría claridad se apoderó de mí. Esta no era una mujer con problemas de adaptación al matrimonio. Esta era una campaña calculada diseñada para romper mi resistencia y forzar mi sumisión. ¿Sabes qué es lo fascinante de todo esto? Ella levantó una ceja. ¿Qué? Hace 2 días, me decías cuánto amabas mi independencia, lo atractiva que encontrabas mi confianza, cuánto respetabas que tuviera mis propias opiniones y defendiera lo que creía. Todavía lo hago. No, no lo haces. Nunca lo hiciste. Amabas esas cosas hasta el momento en que pensaste que me poseías. Entonces, de repente, cada cualidad que decías admirar se convirtió en un problema que necesitaba ser solucionado. Su expresión se endureció. Eso no es verdad. ¿No lo es? ¿Cuándo exactamente mi independencia financiera se convirtió en egoísmo? ¿Cuándo mis amistades se convirtieron en amenazas? Cuando mi capacidad para tomar mis propias decisiones se convirtió en inmadurez. Abrió la boca para responder, pero seguí. Te diré cuándo.
En el momento en que pensaste que el anillo de bodas te daba el derecho de reprogramarme en cualquier versión de marido que tú y tu comité decidieran que era aceptable. Estás siendo ridículo. ¿En serio? Porque desde donde estoy sentado, parece que has estado planeando este engaño durante meses, quizás más. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con el peso de lo que realmente estaba sucediendo. Así que, aquí está mi pregunta, dije, finalmente. ¿Cuánto tiempo pensaste que tomaría? ¿Cuánto tiempo para qué? ¿Cuánto tiempo pensaste que tomaría doblegarme por completo? ¿Convertirme en uno de esos maridos de mirada vacía con los que se casaron tus amigas? ¿Esos que piden permiso para comprar una taza de café y se disculpan por tener opiniones? Su rostro se puso blanco. Porque de eso se trata realmente esto, ¿no? No quieres un compañero. Quieres un proyecto. Quieres a alguien a quien puedas moldear, controlar y gestionar hasta que olvide que alguna vez tuvo personalidad propia. Eso no es. Ahórratelo. Ya he visto suficiente. Me levanté y caminé hacia las escaleras. ¿A dónde vas? A hacer la maleta. ¿Hacer la maleta para qué? Me volví para mirarla, a esta extraña con el rostro de mi esposa. Para irme. Porque puede que haya dicho sí, quiero hace 3 días, pero desde luego no dije me rindo. El sonido que hizo fue algo entre un jadeo y un gruñido. No puedes simplemente irte. Estamos casados. Mírame. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me sentí yo mismo de nuevo. No me fui esa noche. No porque hubiera cambiado de opinión, sino porque me di cuenta de que necesitaba entender exactamente con qué estaba lidiando antes de hacer mi siguiente movimiento. No te retiras de una partida de ajedrez sin entender la estrategia de tu oponente. Mientras ella estaba en la ducha, llorando y murmurando sobre lo irrazonable e inmaduro que estaba siendo, hice algo que nunca había hecho antes en nuestra relación. Revisé su teléfono. Lo que encontré me heló la sangre. Había un grupo de conversación llamado Gestión de Proyectos. Al principio, pensé que era algo relacionado con el trabajo, pero a medida que me desplazaba por los mensajes, me di cuenta de que el proyecto que estaban gestionando era yo y todos los demás maridos de su círculo. Los mensajes se remontaban a meses atrás, mucho antes de nuestra boda. Algunos incluso se remontaban a cuando todavía éramos solo novios. Fase 1 completada, había escrito mi esposa 2 semanas después de nuestro compromiso. Me propuso matrimonio exactamente cuando y como predijimos. Pasando a la fase 2. La fase 2, aparentemente, implicaba lo que llamaban condicionamiento, cambios sutiles en el comportamiento diseñados para probar mis reacciones y establecer patrones de sumisión. Probé el ángulo del control financiero hoy, había escrito un mes antes de nuestra boda. Le pedí que me consultara antes de comprar ese taladro nuevo que quería. Lo hizo sin cuestionar. Buena señal. Recordé esa conversación. Ella lo había planteado como un deseo de ser incluida en las decisiones que afectaban nuestro espacio compartido. Pensé que era dulce que quisiera involucrarse. La manipulación de la noche de cine funcionó perfectamente, leí en otro mensaje de 3 semanas antes de la boda. Canceló los planes con los chicos para quedarse en casa conmigo. El enfoque de la culpa es definitivamente efectivo con este. Esa noche, había estado esperando un partido de fútbol con amigos que no había visto en meses. Ella había mencionado sentirse un poco sola y se preguntaba si podríamos tener una noche tranquila juntos en su lugar. Había cancelado mis planes sin pensarlo 2 veces, creyendo que estaba siendo un prometido atento. Pero los mensajes que realmente me enfermaron fueron aquellos en los que comparaban notas sobre sus diferentes sujetos. Actualización sobre el proyecto Daniel, escribió una de las mujeres de la intervención de hoy. El bloqueo financiero está completado en un 85%. No ha hecho una compra de más de $500 sin preguntar en 6 meses. El aislamiento social está en un 60%. Todavía trabajando en el protocolo de eliminación de amigos. ¿Daniel? Conocía a Daniel. Era un tipo que había conocido en algunas fiestas, casado con una de las amigas de mi esposa. Hace 2 años, había sido extrovertido, divertido, seguro de sí mismo. La última vez que lo vi,
Parecía una sombra de sí mismo, revisando constantemente su teléfono, pidiendo permiso a su esposa para todo, disculpándose por tener opiniones. Ahora sabía por qué. Proyecto Marcos mostrando un progreso excelente, leí en otra actualización. Cumplimiento total de las redes sociales logrado. 0 interacciones con contactos femeninos no aprobados en 4 meses. Protocolo de transparencia financiera totalmente implementado. Las revisiones de desempeño semanales van sin problemas. Marcos, otro tipo de su círculo social. También había visto su transformación, pero la había atribuido a los ajustes normales de la vida matrimonial. Había sido un idiota. Los mensajes seguían llegando, una crónica detallada de manipulación psicológica disfrazada de consejo matrimonial. Recuerden, la clave es la implementación gradual, había escrito mi esposa en un mensaje que parecía dirigido a todo el grupo. Si intentan implementar todos los protocolos a la vez, corren el riesgo de rebelión. El método de la rana en agua hirviendo funciona mejor. El método de la rana en agua hirviendo. Tenían una metodología real para esto. La implementación post-boda debe ser rápida pero no repentina, había continuado. Los primeros 30 días son críticos. Es cuando se establece la nueva normalidad. Si consiguen que acepten el marco básico en el primer mes, todo lo demás se vuelve mucho más fácil. Seguí desplazándome, mi ira creciendo con cada mensaje. Señales de advertencia a tener en cuenta, leí en un mensaje de la mujer que había traído la silla plegable hoy. Cuestionar las reglas en lugar de pedir aclaraciones. Negarse a discutir problemas frente al grupo de apoyo. Cualquier mención de, antes de casarnos, como punto de comparación. Estas son señales de alerta que indican que el sujeto no se está condicionando adecuadamente. Eso es lo que yo era para ellas. Un sujeto. Si se encuentra resistencia, continuaba el mensaje, escalar a los protocolos de la fase 3 inmediatamente. La presión financiera, las amenazas de aislamiento social y las tácticas de vergüenza familiar suelen ser suficientes para recuperar la sumisión. Fase 3. Acababa de experimentar la fase 3. Pero el mensaje que realmente me afectó fue de mi esposa, enviado esa misma mañana mientras se preparaba para la emboscada. Día 1 de la implementación hoy. Si esto va según lo planeado, el proyecto Javier debería estar completamente integrado en el programa en 2 semanas. Sus respuestas de condicionamiento han sido excelentes hasta ahora. Alta confianza en una finalización exitosa. Proyecto Javier. Ese era yo. Yo era el proyecto Javier. Me desplacé más atrás, buscando el comienzo de esta locura. Lo que encontré fue incluso peor de lo que había imaginado. Nuevo proyecto identificado, había escrito mi esposa hace más de 2 años, justo después de nuestra tercera cita. El sujeto muestra un alto potencial para una integración exitosa. Independiente pero no terco, seguro pero no arrogante, financieramente estable, socialmente conectado, orientado a la familia. Candidato perfecto. Candidato perfecto. Me había estado evaluando como una víctima potencial desde nuestra tercera cita. Fase 1 del proyecto Javier iniciada, había escrito una semana después. Comenzando protocolos de pruebas útiles. Informaré del progreso semanalmente. 2 años. 2 años de manipulación, pruebas y condicionamiento. 2 años de ella fingiendo ser alguien que no era mientras evaluaba sistemáticamente mis debilidades y planeaba mi eventual encarcelamiento psicológico. Seguí leyendo, viendo cómo toda mi relación se reformulaba como una calculada campaña de engaño. Hito de la fase 1 alcanzado, había escrito a los 6 meses de nuestra relación. El sujeto está emocionalmente invertido y comenzando a priorizar las preferencias del gerente del proyecto sobre los patrones anteriores. Se puede comenzar el aislamiento de posibles fuentes de interferencia. Recordé ese periodo. Ella había comenzado a tener problemas con algunos de mis amigos. Pequeñas quejas, críticas sutiles, expresiones de sentimientos heridos cuando elegía pasar tiempo con ellos en lugar de con ella. Había comenzado a verlos menos, pensando que estaba siendo un buen novio. Fase 2 del proyecto Javier completada, había escrito después de nuestro primer año juntos.
El sujeto ahora modifica su comportamiento de manera fiable basándose en el estado emocional del gerente del proyecto. La transparencia financiera aumenta. El círculo social se ha filtrado con éxito. Listo para el protocolo de compromiso. Protocolo de compromiso. Incluso mi propuesta de matrimonio había sido parte de su juego enfermo. Compromiso logrado, había escrito el día después de que le propusiera matrimonio. El proyecto Javier entra ahora en la fase final antes de la implementación. Todos los objetivos preliminares cumplidos. Sujeto totalmente comprometido y sin conocimiento del verdadero alcance del proyecto. Sujeto totalmente comprometido y sin conocimiento del verdadero alcance del proyecto. Las palabras se grabaron a fuego en mi cerebro. Pero el mensaje final en el hilo fue el que me hizo tomar la decisión. La implementación del proyecto Javier comienza mañana, había escrito ayer, justo después de que llegáramos a casa de nuestra luna de miel. 2 años de preparación que culminan en el despliegue completo del sistema. Esta será nuestra mejor transformación hasta ahora. No puedo esperar para mostrarles a todas el producto terminado. El producto terminado. Eso es en lo que esperaba que me convirtiera. Cerré el teléfono y me quedé sentado en nuestra habitación, mirando la pared, procesando lo que acababa de descubrir. Toda mi relación había sido una mentira. Cada momento dulce, cada gesto de amor, cada vez que me dijo que me amaba exactamente como era, todo había sido parte de un elaborado timo. Pero esto es lo que pasa cuando descubres que te han engañado. Una vez que ves el juego, no puedes dejar de verlo. Y una vez que entiendes las reglas, puedes empezar a jugar con las tuyas. Abrí el teléfono de nuevo y comencé a tomar capturas de pantalla. Cada mensaje, cada protocolo, cada pieza de evidencia que documentaba su manipulación sistemática de múltiples hombres. Porque mi esposa y sus amigas habían cometido un error crítico en su plan maestro. Habían asumido que nunca lo descubriría. Y ahora que sabía exactamente con qué estaba lidiando, era hora de mostrarles lo que sucede cuando el sujeto decide convertirse en el científico. El juego estaba a punto de cambiar, y yo iba a ser quien escribiera las nuevas reglas. 2 días después, ejecuté mi propio protocolo. Pero a diferencia de la campaña de manipulación de 2 años de mi esposa, el mío fue quirúrgico, rápido y devastador. Convoqué una cena familiar. Ambos grupos de padres, su hermana, mi hermano. Anuncio importante sobre el matrimonio, les dije. Mi esposa estaba encantada, pensando que finalmente me había rendido a su programa. Nos reunimos en casa de sus padres el domingo por la noche. Todos esperaban noticias sobre futuros nietos o tal vez la compra de una casa. En cambio, recibieron una clase magistral sobre cómo exponer la manipulación psicológica. Quería que todos estuvieran aquí, comencé, porque he descubierto algo sobre nuestro matrimonio que nos afecta a todos. Mi esposa sonreía, todavía pensando que esto iba según su plan. Saqué copias impresas de los mensajes del grupo de conversación. Cada protocolo, cada técnica de manipulación, cada referencia al proyecto Javier y a los otros hombres que habían destruido sistemáticamente. Durante los últimos 2 años, he sido el sujeto de lo que su hija llama Proyecto Javier, una campaña coordinada para manipularme y controlarme psicológicamente, planeada y ejecutada con la ayuda de sus amigas. El silencio fue inmediato y completo. Entregué copias a ambos grupos de padres. La página 3 muestra su evaluación inicial de mí como un candidato perfecto para la manipulación. La página 7 detalla los protocolos de condicionamiento que usó durante nuestro compromiso. La página 12 describe la estrategia de implementación que comenzó con la emboscada de ayer. El rostro de mi esposa pasó de la confusión al pánico y a la rabia en unos 10 segundos. «Eso es privado». «Siseo». «La privacidad», dije con calma, «es algo a lo que renunciaste cuando convertiste nuestra relación en un proyecto grupal». Su padre leía con una expresión de creciente horror. «¿Qué es esto de bloqueos financieros y aislamiento social?» Su hija y sus amigas han desarrollado un enfoque sistemático para destrozar psicológicamente a los hombres después del matrimonio. Lo llaman gestión de proyectos. Comparan notas sobre técnicas, celebran hitos en la degradación de sus sujetos y se asesoran mutuamente para superar la resistencia. Mi esposa se puso de pie, con el rostro rojo de furia.
Estás sacando todo esto de contexto. ¿Contexto? Respondí. ¿Cómo referirte a mí como, el sujeto, durante 2 años? ¿Cómo celebrar cuando me manipulaste con éxito para cancelar planes con amigos? Su madre miraba los papeles en estado de shock. Cariño, ¿realmente escribiste estas cosas? No es lo que parece, comenzó mi esposa, pero su padre la interrumpió. Parece que has estado mintiéndole a este hombre durante toda su relación. Me volví para dirigirme a la sala. La mujer que todos creían conocer no existe. Durante 2 años, ha estado interpretando un personaje diseñado para que me enamorara de alguien que nunca fue real. Mi esposa intentó una última manipulación. Te amo. Todo lo que hice fue para fortalecer nuestro matrimonio. La miré directamente. No me amas. Amas la idea de controlarme. Hay una diferencia. Su hermana finalmente habló. Esto es una locura. Estás destruyendo tu matrimonio por unos mensajes de texto. No, dije, poniéndome de pie. Ella destruyó nuestro matrimonio en el momento en que decidió que yo era un proyecto en lugar de un compañero. Recogí los papeles y miré alrededor de la habitación por última vez. El matrimonio ha terminado. Mañana solicitaré la anulación por fraude. Puede explicarle a sus amigas que el proyecto Javier ha sido descontinuado permanentemente. Mientras caminaba hacia la puerta, oí la voz de mi esposa detrás de mí, ya no dulce ni manipuladora, sino cruda de desesperación. No puedes hacer esto. Estamos casados. No puedes simplemente irte. Me volví hacia ella y, por primera vez en días, sonreí. Mírame. Lo último que oí al salir fue a su madre preguntando, ¿qué has hecho? Lo que había hecho fue subestimar al hombre que pensó que podía controlar. Y ahora estaba a punto de aprender lo que sucede cuando la presa se convierte en el depredador. La anulación se procesó más rápido de lo que nadie esperaba. Resulta que la evidencia documentada de fraude sistemático hace que los procedimientos legales sean notablemente sencillos. Pero la verdadera satisfacción vino de ver cómo toda la red de gestión de proyectos colapsaba en tiempo real. En una semana, Daniel me llamó. ¿Realmente expusiste ese grupo de conversación? Cada palabra. Tío, mi esposa ha estado en modo crisis durante días. No para de preguntar si yo sabía de los mensajes. ¿Lo sabías? ¿Estás de broma? Pensaba que solo estaba siendo un buen marido. No tenía ni idea de que era parte de un experimento enfermo. El efecto dominó fue hermoso. Una vez que los otros hombres vieron la evidencia, comenzaron a reconocer los patrones en sus propios matrimonios, el condicionamiento, el aislamiento gradual, la erosión sistemática de su autonomía. Marcos solicitó la separación 2 semanas después. Pasé 3 años pidiendo permiso para existir en mi propia vida, me dijo mientras tomábamos un café. Olvidé lo que se sentía al tomar mis propias decisiones. El grupo de mujeres se disolvió por completo. Es difícil mantener una red de manipulación cuando tus sujetos saben que están siendo manipulados. Mi exesposa intentó controlar los daños, contactando a amigos en común con historias sobre cómo yo lo había malinterpretado todo. Pero esas capturas de pantalla no mienten, y sus explicaciones se volvieron más desesperadas cada vez. Incluso intentó el enfoque directo, apareciendo en mi apartamento 3 semanas después de la anulación. ¿Podemos hablar?, preguntó cuando abrí la puerta. No tenemos nada que discutir. Cometí errores, pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Casi me río. ¿Terapia? ¿Para que puedas aprender mejores técnicas de manipulación? No fue manipulación. Estaba tratando de construir un matrimonio fuerte. Estabas tratando de construir una prisión. El hecho de que todavía no puedas ver la diferencia me dice todo lo que necesito saber. Luego intentó con las lágrimas. Por favor, te amo. No, no me amas. Amas el control. Amas la idea de poseer a alguien, pero no me amas a mí, porque nunca te molestaste en aprender quién soy realmente. Eso no es verdad. Pruébalo. Dime una cosa que ames de mí que no sea algo que intentaste cambiar. Abrió la boca, luego la cerró.
El silencio se extendió entre nosotros. Eso es lo que pensaba. 6 meses después, me la encontré en una cafetería. Estaba con un tipo que me resultaba vagamente familiar, probablemente otro candidato perfecto para su próximo proyecto. Me vio e intentó saludarme como si fuéramos viejos amigos que simplemente se habían distanciado. La ignoré por completo. Porque esto es lo que aprendí de toda la experiencia: el respeto no es algo que se gana sometiéndose a la manipulación. Es algo que se mantiene negándose a aceptarla. Mi vida ahora es exactamente como era antes de conocerla, pero mejor. Tomo mis propias decisiones, gasto mi propio dinero, mantengo mis propias amistades y no le rindo cuentas a nadie más que a mí mismo. Los amigos que había comenzado a evitar durante su condicionamiento me recibieron de nuevo sin preguntas. La confianza que ella había pasado 2 años tratando de erosionar volvió más fuerte que nunca. ¿Y la mejor parte? Ahora sé exactamente qué buscar. Esas pruebas sutiles, el empuje gradual de los límites, el grupo de amigos que parece un poco demasiado interesado en la dinámica de tu relación. De hecho, he ayudado a otros 3 tipos a reconocer patrones similares en sus propias relaciones. Es increíble lo obvia que se vuelve la manipulación una vez que sabes qué buscar. En cuanto a mi exesposa, lo último que supe es que seguía soltera. Aparentemente, la voz se corre en los círculos sociales cuando alguien es expuesto por manipulación psicológica sistemática. Su libro de reglas se convirtió en un manual para la vida de soltera, tal como predije. A veces me pregunto si alguna vez se dio cuenta de dónde se equivocó, si alguna vez se dio cuenta de que el problema no era mi resistencia a su programa, sino el programa en sí. Pero, sinceramente, no pienso en ello por mucho tiempo. Estoy demasiado ocupado viviendo la vida que ella intentó quitarme. Y es exactamente la vida que elijo vivir. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.